Karl Marx nació en Trèveris en 1818. Proveniente de la izquierda sevillana, planteó la unión de teoría y práctica para transformar el mundo. Expuso que la naturaleza de los individuos depende de las condiciones materiales, las instituciones políticas, religiosas y legales, así como las ideologías por medio de que los hombres comprenden el mundo en que viven, su lugar en él y su propio ser, están condicionados por la base económica de la sociedad. Por eso, el hombre solo podrá realizarse plenamente en una sociedad verdaderamente racional y libre. Pero no vamos a hablar de las clases privilegiadas, vamos a hablar de ellos, los desfavorecidos a los cuales Marx defiende, los trabajadores del sistema capitalista tras la revolución industrial. En la industria, el trabajo era duro y largo. A comienzos de los años 70 del siglo XIX, la jornada en las fábricas o talleres era con frecuencia de 14 horas. El tiempo de trabajo fue reduciéndose en las siguientes décadas, hasta llegar a las 11 horas en verano y 9 en invierno, a principios del siglo XX. Los niños, a partir de los 7 años, se veían empujados a trabajar en las fábricas o las minas. Cuando se dan cuenta de los abusos a los que son sometidos, deciden rebelarse y manifestarse contra ellos. Marx decía que la religión era el opio del pueblo. Por esa razón, los eludía de sus responsabilidades y de sus ansias de revolución. La burguesía industrial y el proletariado, las relaciones entre ambos grupos eran a partir de entonces conflictivas.
jornadas extenuantes y salarios insuficientes, los obreros están sometidos al problema del desempleo, falta de vivienda o el enajenamiento. El salario era algo menos que 3 pesetas diarias. Fue la Revolución de 1848 en París la que impulsó el llamado socialismo marxista, ya que se la consideró la principal corriente ideológica obrerista sustituyendo al socialismo utópico. La primavera de los pueblos, como también se conoce la Revolución Francesa, estalló como consecuencia de la crisis económica y la represión hacia ciertos sectores de la sociedad francesa, los llamados pequeños burgueses, los obreros y los estudiantes. En el Manifiesto Comunista, libro escrito por Karl Marx y Friedrich Engels, publicado en 1848, se recoge este fragmento, que dice así: el progreso de la industria del que la burguesía es agente involuntario y pasivo sustituye el aislamiento de los obreros, resultante de la competencia con su unión revolucionaria por medio de la asociación. Así, el desenvolvimiento de la gran industria socava bajo los pies de la burguesía el terreno sobre el cual ha establecido su sistema de producción y de participación. Ante todo, produce sus propios sepultureros. Su caída y la victoria del proletariado son igualmente inevitables. Cuando la clase obrera haya tomado conciencia de la explotación y opresión que sufre, se organizará en torno a partidos de carácter revolucionario, siendo dirigida por una vanguardia especialmente capacitada y activa, empeñada en planificar la destrucción del sistema capitalista. El gobierno burgués debe ser derribado y sustituido por un gobierno obrero, lo que puede propiciar el uso de la violencia. Para salvaguardar el control del Estado debe imponerse una dictadura del proletariado, como un primer paso para construir una sociedad sin clases. Una sociedad sin clases es aquella en la que los medios de producción pasan de ser de las minorías a los colectivos, lo que quiere decir que solo existe una clase y es la clase trabajadora. Sin opresores ni oprimidos, solo existirá la solidaridad y la armonía entre el hombre y su trabajo, sin alienación. Y así se llegará al Estado comunista. Sin embargo, este comunismo soñado por Marx solo se ha dado en la forma de regímenes autoritarios, como en el ejemplo de la Unión Soviética en Europa, la República China en Asia y el país de Venezuela en Latinoamérica. Esto nos hace plantearnos la pregunta de si el modelo comunista de Marx se va a quedar en papel como algo utópico e inalcanzable, o algún día llegaremos a ver una sociedad comunista perfecta que subsista en este mundo claramente capitalista. Hasta entonces, y fijándonos en el presente, tenemos que apreciar todo lo que gracias a Karl Marx hemos llegado a alcanzar e ir paso a paso avanzando hacia una sociedad menos egoísta, donde la meta no sea estar por encima de los demás, sino tender la mano a los que se encuentran por debajo.